Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Así le duela a quien le duela. Los niños no son mascotas. Los niños huérfanos no están dados para resolver los vacíos psíquicos y emocionales de ningún adulto. Es decir, nosotros no estamos ni para entregarles niños a ver si resolvemos los problemas psíquicos de solterones angustiados, ni de homosexuales que quieren realizar su paternidad o su maternidad. Nosotros, como ciudadanos, y además como ciudadanos cristianos, consideramos que los niños huérfanos deben llegar a ser adoptados por parejas que se integren por papá y mamá, por hombre y mujer. Vuelve y juega el referendo que propone la senadora Vivian Morales para impedir que solteros, viudos y personas LGBTI adopten. Tiene dividido al país. Mañana tendrá su penúltimo debate en la Comisión Primera y al parecer tendrá apoyo mayoritario de los partidos. Orientación sexual y además una condición de estado civil como criterio discriminante para postularse en la adopción constituye una inconstitucionalidad. Tanto el texto que trae la senadora Morales como las dos proposiciones adolecen del mismo vicio. Como siempre y como todo, esto podría quedar en manos de la Corte Constitucional. El Congreso, una vez más, se lava las manos con esta Corte, que con la llegada de dos nuevos magistrados conservadores podría dar sorpresas. Tú, Padre Eterno, quien creaste al hombre. No a la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Estamos en contra de eso porque eso va en contra de la naturaleza, va en contra de la Constitución y sobre todo va en contra de la Biblia. En el centro del debate están los derechos de los niños y el uso político del referendo por parte de algunos políticos para las próximas elecciones. Soy el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Y los quiero invitar a apoyar el referendo Firme por Papá y Mamá. El referendo Firme por Papá y Mamá, una iniciativa de la doctora Vivian Morales, nos convoca para reivindicar el derecho de los niños de Colombia a tener un papá y una mamá como Dios manda y natura dicta. ¿Qué va a pasar? ¿Están los colectivos LGBTI listos a movilizarse? ¿Se preparan las iglesias evangélica y católica en caso de una derrota en el Congreso? El año pasado, con las cartillas del Ministerio de Educación, tumbaron a una ministra y llevaron el plebiscito al abismo. No se puede desconocer la fuerza de los cristianos en Colombia, ni tampoco el activismo de las minorías, el cual es bien poderoso en el Congreso y en las Cortes. Son derechos adquiridos hace más de 140 años. Se va a eliminar el derecho de que las personas como yo, quienes decidimos no conformar un hogar, con una pareja, con un hombre, necesariamente tendríamos que quedarnos sin un hijo. En lugar de retroceder en derechos, deberíamos velar por consolidar nuevos, velar porque no haya madres solteras, embarazadas, personas que quieran abortar. Y este es nuestro tema del día, a propósito del candente debate que se dará mañana en la Comisión Primera del Congreso. ¿Debe esta corporación darle vía libre al referendo que impide que solteros y la comunidad LGBTI adopten? ¿O por el contrario debería rechazarlo desde ya por posibles vicios de inconstitucionalidad? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Les habla Andrés Romero. No estoy de acuerdo en el referendo en la medida que se está quitando la posibilidad a las parejas heterosexuales de recurrir a la adopción como mecanismo de protección a los menores. Pero en alguna parte sí estoy de acuerdo con la propuesta de la senadora, en virtud de que para mi concepto las parejas del mismo sexo no deberían ser objeto de adopción. Me llamo Pablo Cárdenas. Sí estoy de acuerdo con el referendo porque no me gustaría que los mismos sexos puedan adoptar niños. Mi nombre es Silvia Serrano, no estoy de acuerdo porque la propuesta es completamente inconstitucional y es muy triste que una senadora esté intentando imponer a las malas un solo modelo, que es el modelo de la familia tradicional, y que se excluya las demás clases de familia.
Bueno, mi nombre es Roberto Cárdenas, estoy de acuerdo con el referendo que plantea Vivian Morales. Pienso que las familias desde la creación fue hombre y mujer y no estoy de acuerdo con que se abra ese tipo de alternativas para otro tipo de familias, pues no considero que sea lo adecuado para un niño. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:05 para debatir este tema, como siempre, dos invitados de lujo. Yo siempre digo lo mismo, que son dos invitados de lujo, porque siempre son de lujo. En primer lugar, tenemos a Elizabeth Castillo Vargas, quien repite y nos encanta tener aquí en Partida W. Ella es abogada, experta en género y derechos sexuales y reproductivos, es consultora y activista lesbiana, fundadora del grupo de mamás lesbianas que existe hace 14 años. Tiene un hijo de 26 años, es casada hace 3 años y medio. Ella y su esposa fueron la primera pareja del mismo sexo en casarse en nuestro país. Elizabeth, buenas noches, bienvenida a Partida W. Gracias, Juan Pablo, buenas noches, un saludo a la audiencia, muchas gracias además por la invitación. Mañana, ¿qué? ¿Todo listo? ¿Van a hacer alguna actividad especial? ¿Van a acompañar el debate en el Congreso de la República afuera? ¿Van a hacer alguna actividad? No, va a haber un debate común y corriente, y pues habrá algunas personas que acompañen dentro del recinto, pero no hay ninguna movilización que yo sepa, ¿no? Que yo haya convocado, no, yo no tengo. Esto es un movimiento mucho más grande que yo, así que yo sepa no hay. Bueno, Elizabeth, gracias por estar aquí en Partida W, y su contraparte es Juan Camilo Ramírez Ruiz. Él es abogado de la Universidad de los Andes, con una especialización de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Desde hace varios años ha trabajado en la defensa de la vida y la familia en organizaciones internacionales, y recientemente como director ejecutivo de Veritatis Splendor, entidad que tiene por objeto la promoción y defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. Ha unido esfuerzos junto a la senadora Vivian Morales para trabajar en proyectos para la defensa de la vida y la familia. Juan Camilo, buenas noches y bienvenido a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo. Con mucho gusto estamos asistiendo a esta invitación, que nos parece muy importante, para ver si después de este debate tenemos un poquito más de claridad sobre lo que realmente se está discutiendo hoy en día en Colombia. Bueno, usted es director ejecutivo de Veritatis Splendor. ¿Qué es esto? Veritatis Splendor es una entidad sin ánimo de lucro que está en formación y que busca agrupar a muchas personas de distintos orígenes en torno a la promoción y defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa en Colombia. Muy bien, bienvenido a Partida W, gracias por estar aquí, por dar este debate. 8:08 Tenemos ya un sondeo en Twitter con el numeral Partida W en nuestra cuenta @W Radio Colombia. La pregunta es: ¿debe el Congreso de la República aprobar el referendo que propone la senadora Vivian Morales, darle vía libre a este referendo? Ya van 368 votos. Al final les digo cómo quedó esta votación o este sondeo, pero es interesante que participen con el numeral Partida W, numeral Partida W. 8:08 que comienza el debate. Comienzo con usted, Juan Camilo Ramírez Ruiz. ¿Por qué el Congreso de la República debe darle vía libre a este referendo, el referendo que propone la senadora liberal Vivian Morales? La respuesta es muy simple, y es que en este momento lo que se está debatiendo es si el pueblo colombiano puede o no decidir sobre las características fundamentales que lo componen y que constituyen nuestra nación. En este momento hay una decisión de una Corte Constitucional compuesta por 9 magistrados que tomó partido por una posición que no había tenido en los 20 años anteriores de sentencias constitucionales. Por esa razón, en este momento se le está pidiendo al Congreso de la República que permita que el pueblo decida, que no sean 9 personas en la Corte o 19 personas en una comisión del Senado o en una comisión de la Cámara de Representantes, sino que seamos todos, que todos podamos tener el derecho libre a ejercer mediante nuestro voto la posibilidad de definir qué es la característica esencial de nuestra sociedad. 8:09 ¿Qué dice Elizabeth Castillo? ¿Por qué el Congreso de la República no debería darle vía libre a este referendo, el referendo que propone la senadora Vivian Morales? Por 3 razones, Juan Pablo y audiencia. La primera, porque está basado en mentiras que han sido demostradas una y otra vez, inclusive por las mismas fuentes que usaron para promover para hacer el proyecto de ley del referendo. La segunda, porque este proyecto de ley no protege a los niños, al contrario, los deja en una desprotección absoluta. Y la tercera, muy importante,
porque está sacando a todos los solteros de este país de la ecuación de la posibilidad de adoptar un hijo o una hija. Entonces, si usted, el que me está escuchando allá en su casa, es soltero, le van a quitar un derecho, tenga eso claro en la cabeza, le van a quitar un derecho, no importa si usted es heterosexual o es homosexual, le están quitando un derecho. Por eso el Congreso debe votar no. ¿Qué dice Juan Camilo? Ella dice que es basado en mentiras, que no protege a los niños y que saca a los solteros de la posibilidad de adoptar en el país. Bueno, lo primero es que yo quiero reconocer que la doctora Elizabeth es mucho más optimista de lo que soy yo del éxito o no de este referendo, porque ella está partiendo de la base de que se va a ganar una vez salga a las urnas. Si eso es así, pues definitivamente ninguno de los tres efectos que ella está diciendo va a ser real. Eso no es un efecto, son las características del proyecto. Bueno, no pero son es efectos. que el proyecto en realidad no está basado en ninguna mentira. Claro que sí. El proyecto lo único que le pregunta a las personas en Colombia... en la justificación del proyecto... Es una pregunta muy sencilla, y es la siguiente, es si están de acuerdo con que se incluya un parágrafo en la Constitución que dice que la adopción es una medida de protección del niño, que es verdad, que busca garantizarle el derecho a tener una familia, que es verdad, constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 que ya existe de esta Constitución, es decir... O sea, está repitiendo, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. Esa es la única pregunta que hay en el referendo. Una pregunta y ahí no hay ni mentiras, ni Juan Camilo, manipulaciones, ni inobservancia. Es que la senadora Morales suele negarlo con mucha frecuencia. ¿Esta iniciativa con esa pregunta, como está planteada, excluye a los heterosexuales, sí o no? ¿Cómo así que excluye a los heterosexuales? Perdón, ¿a los solteros los excluye sí o no? ¿A las personas solteras de este país las excluye este referendo sí o no? ¿Las excluye de qué? De la posibilidad de adoptar. No, entonces ahí sí entremos a otra discusión que es la de fondo. No, y es según si cómo está el artículo... los niños en adopción tienen derecho a ser adoptados por un papá y una mamá, no, Juan Camilo, o por virtud de esta propuesta del lobby LGTBI. Entonces ahora los niños van a estar algunos sujetos a que por suerte a uno de cada tantos le va a tocar tener solo un papá o solo una mamá o solo dos papás y solo dos mamás sin que puedan tener una opción ellos de decidir. Si esa es la pregunta y si esa es la reflexión de fondo, le estoy diciendo Juan Camilo, con claridad, sí, este referendo excluye lo que a los busca... solteros. No, lo que busca... ¿Excluye a los solteros? Solo contésteme sí o no, es solo eso. No, es que, ¿excluye a los aquí solteros, no excluye sí a los solteros. Está diciendo que los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá. Es decir, excluye a los solteros. No, porque hay solteros que tienen ¿excluye hijos? o no excluye a los solteros? No, pues es que los solteros que hoy en día tienen hijos... Si ese referendo pasa y un soltero se aproxima al ICBF a hacer una solicitud de adopción, ¿lo van a considerar sí o no? ¿O queda excluido por este referendo? La pregunta es fácil. Le voy a responder con una reflexión personal porque no, el es tema, solo sí o pero no. pues, si me deja a mí no es responder. fácil. Déjame responder. A ver. Entonces, la pregunta es, y se la responde desde una óptica muy personal. Yo soy papá separado de una niña de 6 años y medio. Mi hija vive conmigo la mayoría del tiempo y ve a su madre los fines de semana y algunos otros días. El suyo es un hogar subóptimo, como dice ese proyecto de ley. Este proyecto no me dice que mi hogar sea subóptimo. Lo que estoy diciéndole es que por circunstancias de mi vida, hoy en día mi hija vive en una casa donde los papás están separados y cada uno vive en lugares diferentes. Mi hija me pregunta con cierta frecuencia, y la última vez me la preguntó hace una semana, que por qué ella no podía vivir con sus dos papás en la misma casa. Y de verdad que a mí me cuesta mucho trabajo darle respuesta a eso, porque sin duda me toca decirle que es porque yo soy incapaz de resolver los problemas que he tenido con su mamá y por eso nos toca vivir en 2 casas separadas. Imagínese que entonces yo quisiera adoptar otro niño para ver si le doy un hermanito a mi hija. Imagínese en qué posición estaría yo si mi hijo adoptivo un día se levanta y me pregunta que él por qué no puede visitar a su mamá, que dónde está su mamá. Y yo le digo, no, es que finalmente fue por mi capricho que solo te pude adoptar yo, porque yo no tengo una esposa ni una señora con quien compartir mi vida que pueda hacer las veces de tu mamá adoptiva. Eso para mí es algo que me parte el alma solamente con la idea de que mi hija me tenga que preguntar todos los días que ella por qué no puede vivir con su papá y su mamá en la misma casa. Imagínese si yo adoptara un niño.
Y esa es su respuesta a si este referendo excluye o no excluye a los solteros. Es que esa espero que le haya quedado claro que el drama no es si los solteros pueden o no, si los homosexuales pueden o no, sino es el interés del niño, el interés principal del niño. Listo, entonces vamos al interés si vamos principal. al interés principal del niño, lo que le estoy diciendo es que, por favor, vaya más allá de los intereses propios de su agenda política, que es de hecho muy efectiva y ha sido muy eficiente, y empecemos a pensar en lo que hay de verdad. ¿Qué es lo que mejor le interesa al niño? ¿Qué es lo que mejor cómo el Estado le tiene que garantizar a un niño que lo ha perdido todo porque perdió a sus papás biológicos? Que lo abandonaron. No lo abandonaron, se pudieron haber muerto, pudo haber pasado muchas cosas. Pudieron haber sido inclusive homosexuales. Hay niños, hay hijos de personas homosexuales que también son abandonados. Ese no es el problema. El problema es un niño. Nuevamente, no quisiera entrar en debates si los gays o no los gays. No, hablemos del niño. Este niño que por alguna razón perdió a sus padres biológicos, en este momento está necesitando que el Estado lo proteja. ¿Cómo lo debe proteger el Estado? De la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es la mejor manera posible? Pues obviamente dándole un papá y una mamá, porque eso es lo que todos los niños adoptados quieren. No es cierto que todos los niños adoptados quieran un papá y una mamá. Lo que los niños que están en el sistema de protección del ICBF quieren es un hogar, condiciones de afecto, tener la posibilidad de estar rodeados de amor. Eso es lo que quieren. Y este referendo y las afirmaciones de Juan Camilo implican que los homosexuales no somos aptos para dar eso. Yo le quiero hacer un llamado respetuosísimo, Juan Camilo. Usted está diciendo que es mi agenda política y esto no es mi agenda política, esto es mi experiencia de vida. Yo soy mamá lesbiana. Llevo 14 años coordinando un grupo de mamás lesbianas. Yo no me estoy inventando esto porque tengo un interés politiquero como la senadora Vivian Morales. Yo estoy haciendo esto porque es mi proyecto de vida personal, trabajar por la igualdad de derechos para la población LGBT, y eso nos incluye a las mamás lesbianas e incluye a los papás gays. Eso es lo que estoy haciendo. Respete, por favor, mi maternidad. Refiérase de manera respetuosa al hecho de que tengo un hijo y, por favor, respete y no me implique, no sugiera siquiera remotamente que estoy haciendo esto por un interés politiquero como la senadora Morales. Se lo agradezco. Doctora Elizabeth, yo entiendo la necesidad que usted tiene de sentirse victimizada por mis palabras, pero yo en realidad ni la estoy respetando ni a usted, ni a sus hijos, ni a su familia. Ni más faltaba, pero voy a corregirla en una cosa. Usted dice que todos los hijos no buscan un papá y una mamá, sino buscan un hogar. Pues le tengo una cita de una intervención que hizo un joven de 17 años llamado Benoît Talus, de francés, que habla en nombre de la Asociación para los Niños Adoptados, y ahí hizo un discurso el 13 de enero del 2013, y si me permiten les leo 3 parrafitos. Dice: 3 párrafos. Hola a todos, soy Benoît. No, pues si quiere déjeme, si quieres yo le leo una carta de algunas de las déjeme darle voz a los niños adoptados. Déjeme darle voz a ellos. La voz de niños Hola a todos, soy Benoît Talus y tengo 17 años. Nací en Vietnam, pero me adoptaron desde bebé. Mis padres adoptaron 7 niños y yo soy el mayor. Estoy en la lucha contra el matrimonio para todos, junto con la Asociación para Niños Adoptados, porque estoy harto de escuchar que muchos hablan de la adopción como si lo más importante no fuéramos los adoptados. Si preguntas a los adoptados qué quieren, ellos solo tienen una respuesta: un papá y una mamá. Papi y mami son palabras que un huérfano conoce, y cuando es adoptado sueña con usar estas palabras. Los niños en adopción sueñan con sus futuros padres, los imaginan desde lo más profundo de su ser. Ellos esperan a papá y mamá, y son esos miles los que deben ser escuchados. Debemos decirlo claro: un huérfano necesita un papá y una mamá. En cambio, la pareja quiere un niño, y entre necesitar y querer hay mucha diferencia. Elizabeth. No, yo no tengo nada que agregar. Es decir, yo llevo 14 años trabajando con mamás lesbianas, conozco hijos e hijas criados en hogares homoparentales que tienen una posición muy distinta, que no es la voz de un niñito francés, sino de niños colombianos, criados aquí, que viven acá, que comparten, que están en los colegios y que tienen la misma, digamos, manifestación. Conozco niños que han sido adoptados por mamás lesbianas y tienen unos hogares maravillosos y agradecen haber sido adoptados por mamás lesbianas. Conozco niños que estaban en situación de abandono, y yo quiero volver sobre ese punto en particular, porque es que cuando hablamos del tema de adopción, la gente se olvida de lo que hay detrás. Esto no es los niños que están por allá como en una urna de cristal y nadie los toca. Estamos hablando de niños
de más de 13.000 niños, por favor, que la audiencia lo tenga claro, más de 13.000 niños que están institucionalizados. Les voy a explicar qué significa institucionalizados. Si ustedes están pensando en una casita en la pradera rodeada de gallinas a donde ellos salen de vez en cuando a caminar por los bosques y van a la escuela y regresan y son amados y protegidos, están muy equivocados. Cuando les digo institucionalizados, estamos hablando de unas casas que hay en todo el país. Vamos a suponer que estos niños estén en las mejores condiciones y rodeados por los funcionarios más competentes. Yo eso no lo pongo en duda. Tengo que decir además que mi tía se pensionó en un hogar del ICBF. Y salir con ella por Manizales era muy divertido porque muchos muchachos, mucha gente la paraba y le decía mamá Ceci para arriba, mamá Ceci para abajo. Entonces yo creo que así los funcionarios sean los más competentes de la vida. Mi tía Cecilia jamás estuvo cuando estos muchachos terminaron de estar en esta institucionalidad y se fueron a la calle. Porque eso es lo que pasa con un niño que no es adoptado. A los 18 años se va a la calle, se va sin ningún afecto, se va sin ningún apoyo. Y este referendo está impidiendo que niños que podrían ser adoptados, por ejemplo, por personas solteras, que una persona soltera a la semana adopta un niño en este país. ¿Cómo? Sí, mira las estadísticas. Las solicitudes de adopción de personas solteras en los últimos 10 años son 100. ¿De dónde saca usted que una persona soltera a la semana? La cifra. Bueno, en fin, eso salió hoy en El Espectador, pero eso contradice todas las cifras del ICBF. Pero no, sigamos en esta discusión. Lo que quiero decir es cuando ustedes piensan, cuando le invito a la gente a que se piense lo que significa estar institucionalizado. Estamos hablando de unos niños que se levantan en las mejores condiciones, vamos a suponer que estén muy bien cuidados por los funcionarios que los cuiden, y se acuestan en un camarote rodeados de niños que son huérfanos y que están abandonados, que fueron abandonados por sus papás heterosexuales, que están además, que fueron sometidos... Realmente los papás homosexuales no abandonan y son una maravilla. ¿Sabe que sí? Somos una maravilla. Bueno, al menos yo no conozco casos de hijos abandonados por homosexuales, en cambio conozco muchos casos de hijos abandonados por heterosexuales. Yo tengo unas cifras no del Espectador, sino del ICBF, que dicen que en los últimos 10 años, alrededor de aproximadamente 17.000 familias con papá y mamá solicitaron niños en adopción. De esos 17.000, solamente a 8.000 les dieron niños en adopción. Sus cifras están erradas, le puedo decir. El ICBF afirma en marzo del 2016 lo siguiente, y abro comillas y lo podemos verificar con el ICBF. Dice, hoy en Colombia es altamente probable que niños y niñas en condición de adoptabilidad que tengan hasta 9 años y buen estado de salud sean adoptados, ya que existen 2.481 familias nacionales y extranjeras idóneas con solicitudes aprobadas y en lista de espera. No sucede lo mismo con 4.117 niños, niñas y adolescentes con edades superiores a los 10 años, grupos de hermanos donde el mayor tiene 10 años o más, o está en situación de discapacidad o enfermedad de cuidado especial. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema de la adoptabilidad de los niños no es por falta de parejas heterosexuales, ni por falta de personas que quieren adoptar. Por el contrario, hay unas listas de espera larguísimas. Hoy en día una pareja heterosexual se demora más de un año en tener un niño en adopción. ¿Por qué? Porque no es que hay unas listas enormes. Son unas listas... Se demoran cuatro años. Eso es inaceptable. Pero ahorita le explico un temita que de golpe usted no ha tenido en cuenta. Y entonces se demoran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son unas listas inagotables. Ahora esas listas se van a multiplicar porque en la mitad se van a meter familias homosexuales, parejas de papá y mamá, que van a competir con estas parejas heterosexuales que desde hace muchos años vienen tratando de adoptar niños en Colombia. Sin embargo, en los 4.000 niños restantes, la razón por las que no han sido adoptados es porque están en unas condiciones especiales de vulnerabilidad, donde se requiere de unos gastos médicos muy altos, donde la situación familiar del propio niño es muy difícil y donde los cuidados y protecciones que él requiere no los da toda la familia ni cualquier persona en particular. Entonces tengamos cuidado con eso. Frente a los 4 años que se demora hoy una adopción, las trabas que hay hoy en día están surgidas y suscitadas por la sentencia T844 de 2011 de la Corte Constitucional, que le obligó a todos los centros de adopción y al ICBF a buscar hasta el sexto grado de consanguinidad. Cuando yo le pregunte a usted el nombre de sus familiares en el sexto grado de consanguinidad, ¿usted se acuerda? No, me voy a ver. Nadie tiene ni idea. Entonces, por cuenta nuevamente de 9 magistrados en la Corte Constitucional, hoy en día esa cifra de 4.000 niños que no están siendo adoptados se está alargando, y las listas
y las filas de parejas heterosexuales se están alargando aún más por cuenta de eso. Elizabeth, No, sus cifras. primero, no es cierto eso que está diciendo Juan Camilo, que es que la llegada de las solicitudes de los homosexuales va a desplazar a todos esos heterosexuales que están esperando adoptar. Eso es mentira. Hay exactamente 13.280 niños esperando a ser adoptados en el ICBF. 13.280 niños y niñas esperando a un papá o una mamá que los adopte. Le voy a decir además, porque como esto tiene audiencia nacional, le voy a decir que en Antioquia, ahora se me perdió la fuente, en Antioquia tenemos 1.604, en Bogotá 5.729, en Boyacá 134, en Caldas 522, en Casanare 31, en Cesar 207, en Cundinamarca 715, en Nariño 259, en Santander 396 y en Valle del Cauca 1835. Perdón, Si usted vive en el Valle del Cauca, piense en que hay 1.835 niños esperando a ser adoptados. Eso por un lado. Permítame, Juan Camilo. Lo otro es, de los niños y adolescentes que ya están declarados en adoptabilidad, 1.857 están en condición de discapacidad. 1.857. ¿Y cuántas parejas me dejas terminar, Juan Camilo? 2.842 tienen entre 13 y 18 años. Y 1.112 hacen parte de lo que se llaman grupos de hermanos. Y son los heterosexuales, los solteros, los que principalmente adoptan a estos niños, que en el ICBF les ponen un nombre que a mí me choca profundamente, y es niños de difícil adopción. Estos niños de difícil adopción, como los llama el ICBF, son adoptados primordialmente por los solteros que este referendo va a excluir de la posibilidad de adoptar. Por sus familiares, siempre y cuando Juan Camilo, no diga mentiras. Una de las cosas que más me puede chocar en estos debates es que dicen mentiras, es que no tienen familiares, por eso ya están declarados en condición de adoptabilidad, por eso es que se llama de esa manera. Usted es abogado, usted me entiende. Cuando llegan de ser declarados en condición de adoptabilidad... que más adoptan en este país son solteros, sí, son solteros que son familiares de los yo niños. No me refiero a eso, yo no estoy diciendo que los que más adoptan son en este país son solteros. El papá separado que se queda con la patria potestad exclusiva, No, eso no es una adopción, por favor, Juan Camilo, no le diga eso a la gente. ¿Cómo le va a decir usted a la gente que un papá separado... ¿Usted es adoptante de su hija? Si me quedara con la patria potestad de ella, sería yo el único responsable de mi adopción, hija. Por favor, me da pena, Juan Camilo, pero la adopción es una cosa y la patria potestad es otra bien distinta. Sí, lo que pasa es que sus cifras ni idea de dónde salen, y las que son del ICBF de verdad lo que dicen es que son 13.280 niños están esperando. De adopción 13.280 niños están esperando para ser adoptados. De personas solteras. Este referendo, que es un referendo contra los niños, está impidiendo que haya niños que sean adoptados por personas solteras que van a quedar excluidas en este referendo. Cada vez que les hago la pregunta directa a los defensores de este referendo respecto a si los solteros quedan por fuera de la ecuación, evaden la respuesta, porque la respuesta es sí. Ningún soltero podrá... sí es la respuesta, sí. Juan Camilo. Maravilloso, listo. Este referendo, y lo dice Juan Camilo, excluye a la gente soltera de la posibilidad de adoptar. Es decir, audiencia soltera, si usted está en su casa, entienda, le van a quitar un derecho, le van a quitar la posibilidad de adoptar un hijo, y lo van a hacer porque usted es subóptimo, y porque este referendo dice que solamente si está en pareja puede brindarle un hogar a un niño, y eso es inaceptable. 8:28, tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Enseguida entra Juan Camilo a responderle los argumentos a Elizabeth Castillo. Debatimos sobre el referendo que propone la senadora Vivian Morales. ¿Debería el Congreso de la República darle vía libre, sí o no? Es lo que debatimos esta noche en Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Estudios Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:31, debatimos sobre el referendo que mañana tendrá su penúltimo debate en la Comisión Primera del Congreso de la República. El referendo, iniciativa de la senadora Vivian Morales, y que de cierta forma ha dividido a la opinión pública. Vamos a ver qué ocurre mañana. Luego vendría un último debate que serían 2 semanas. Tiene que ser esto antes de junio, y luego tendría un examen constitucional.
Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, debatimos con Elizabeth Castillo Vargas y con Juan Camilo Ramírez Ruiz. Usted tiene la palabra, Juan Camilo, adelante. Gracias, Juan Pablo. Quisiera rebatir un poco el argumento de este politiquero, sí, y bastante incendiario, de que a los solteros les están quitando un derecho. Primero que todo, realmente cuántos son esos solteros que quieren ejercer ese supuesto derecho que no existe, porque es que aquí estamos hablando de los derechos de los niños. Son 100 personas solteras en los últimos 10 años. Esos son 10 personas por año a las que nos estamos refiriendo. Son 10 personas a las que nos... Te voy a mandar, si me da su teléfono, le paso claro que sí, la respuesta de Elizabeth. Es más, debatámoslo mañana en el Congreso si usted quiere. Entonces, si son 10 personas, y a eso sí los invito a todos a que se pongan la mano en el corazón, todos los que nos están oyendo, y a cuántas familias heterosexuales conocen que han adoptado, y a cuántos solteros conocen que han adoptado, y verán que las cifras que yo les estoy diciendo, que son ciertas, intuitivamente también tienen sentido. Entonces, desde ese punto de vista, este no es un referendo que le va a quitar un derecho a nadie, no, por el contrario, es un referendo que lo que busca es, primero, consultarle a la población colombiana respecto de las características esenciales de lo que significa ser colombiano en Colombia. Ese derecho es un derecho que no nos podemos quitar los colombianos, ni por el lobby LGTBI, ni por 9 miembros de una corte constitucional, ni por nadie, porque es que resulta que nosotros como colombianos, 44 millones de personas, tenemos derecho a decidir qué es lo verdaderamente esencial de nuestra sociedad. Y para eso sí es la discusión de mañana. La discusión de mañana en el Congreso es si los honorables representantes le dan vía libre al pueblo de Colombia para que en una elección abierta donde podamos debatir estos argumentos y muchos otros que sin duda hay, para que cada uno se forme su opinión y en conciencia ponga su voto y diga si vota a favor de un modelo de protección a la niñez o de un modelo que lo que busca es fortalecer los caprichos de un sector muy Respete pequeño. Mi maternidad, Juan Camilo, se lo vuelvo a repetir, yo no estoy ejerciendo mi maternidad porque soy por un capricho. Respete el hecho de que hay personas homosexuales que quieren ser papás o mamás. Le voy a pedir el favor en ese sentido. Y no se atreva a decirme otra vez que me victimice. No se atreva otra vez a decirme que no me victimice. No me refiero a ti bueno, entonces ¿a quién se refiere? ¿A qué tipo de homosexuales? Porque está hablando con una lesbiana que coordina un grupo de mamás lesbianas y que tiene un hijo. Perfecto. Y usted está diciendo lo mismo que dice el promotor el promotor de este referendo, que es una afirmación infame. Mira. Que los niños no son mascotas. Respeten ustedes a nosotros, nos tienen que respetar a los homosexuales. Mínimamente respeten el hecho de que amamos a nuestros hijos. Y le pido a usted el favor, y estoy calmada, no crea que me he alterado todavía, le pido a usted el favor que respete mi maternidad. Muy bien. Dele el valor que yo le doy a la maternidad. No presuma de mi parte ningún tipo de interés mezquino en el ejercicio de mi maternidad. Por favor. Respete, Juan Camilo. No, mira, yo creo que gran parte de las discusiones que se arman aquí es por esa tergiversación de lo que uno dice. Yo cuando me refiero a que estamos debatiendo entre un capricho o una necesidad, me refiero a que el derecho a adoptar es en sí mismo un capricho, porque yo decido cuándo adopto y cuándo no. Claro. No. Es a esto a lo que me refiero, no a lo que tú estás tergiversando. No, me refiero a que en un derecho se ejerce caprichosamente. Cuando yo quiero adopto y cuando yo quiero no adopto. Luego, en general, sí me estoy refiriendo a que el debate es entre un capricho de unas personas que corresponden a unos grupos de la sociedad muy determinados que quieren algún día decidir si adoptan o no caprichosamente, y la necesidad de un niño. La necesidad de un niño que lo ha perdido todo, que perdió a sus padres biológicos, que no tiene sino al Estado para que le garantice la felicidad y la protección el resto de su vida. Ahí sí, ahí es cuando el Estado debe responder a una necesidad, no a un capricho, y darle las mejores condiciones posibles a ese niño. Por lo tanto, nuevamente te pido que no tergiverses mis palabras, porque en realidad cuando yo me refiero a un capricho es al ejercicio libre o no de un derecho. Ni más faltaba que me voy a referir ni a tu maternidad, ni a tu activismo, ni a los objetivos ideológicos que tienes, que como te digo, los reconozco y
y entre otros los felicito porque han sido muy eficientes y muy eficaces en la transformación legal e institucional de Colombia. Sin embargo, aquí se están tropezando con una cosa que se llama el pueblo de Colombia. Permitan que el pueblo de Colombia decida. Por eso, entonces, y ustedes van a poder votar. Pero porque no, entonces Camilo. no entiendo cómo ustedes, que también van a votar, se niegan de esta manera tan asidua, se sienten ofendidos, se sienten vulnerados en lo más profundo, simplemente porque estamos pidiendo que esto sea votado. Es la democracia. A todos nos conviene que la democracia subsista y perdure y prevalezca. Por cierto, a propósito de la democracia, Juan Camilo, cada vez que usted o alguno de sus compañeros en esta cruzada infame en contra de los niños dice, es que como deciden 9 personas por 44 millones de colombianos, están atentando contra la democracia. La Corte Constitucional tiene un sentido, la Corte Suprema de Justicia tiene otro sentido, el Consejo de Estado tiene otro sentido, es decir, el Estado contra la democracia llamar a una votación funciona, el Estado funciona gracias a unos entes que están creados para que funcione. Ese argumento de cómo 9 personas van a decidir por 44 millones de colombianos nos puede servir o les puede servir a ustedes. No me lo expliques. Déjame terminar. Les puede servir en algún otro momento a otros para que digan, pero ¿cómo es posible que 208 personas decidan por 44 millones de colombianos cuáles son las leyes que nos rijan? Eso es un irrespeto al Estado de Derecho. Es un atentado contra la democracia. Es precisamente afectar el sistema democrático, descalificando la función que cumple la Corte Constitucional, es un atentado contra la democracia. ¿Qué tal que hubiéramos dicho cuando la hoy senadora, antes fiscal, Vivian Morales, estaba en la fiscalía, dijéramos, no, las decisiones que tome la fiscalía es que es una sola mujer? ¿Cómo así? ¿A razón de que vamos a hacer caso de lo que diga la fiscalía si eso lo dirige una mujer? Es el mismo sentido de esa afirmación que ustedes suelen hacer, en el sentido de, es que cómo van a decidir 9 magistrados por 44 millones de colombianos. En esa misma línea yo les puedo decir, pero cómo van a decidir 210 personas que están en el Congreso las leyes de este país. Es un argumento ridículo que afecta a la democracia. Adelante, Juan Camilo. Gracias por reiterar varias veces ese argumento que tú llamas ridículo, pero mira, te digo que en realidad lo que estamos hablando aquí es de que la Corte Constitucional, a través de una sentencia, revirtió una doctrina y una jurisprudencia constitucional de más de 20 años. Tengo citadas, si quieres, más de 7 sentencias en donde la Corte Constitucional durante 20 años respaldó y ratificó que el artículo 42 de la Constitución dice lo que dice, es decir, que una familia está compuesta por una mamá, un papá y sus hijos, ¿de acuerdo? Lo que sucedió en el año 2015, que es lo que ya finalmente rebosó la copa, es que estos 9 magistrados, utilizando unas teorías súper absurdas y que no tienen ningún asidero ni legal ni constitucional en Colombia, empezaron a decir esto de la Constitución viviente, para decir que lo que dice la Constitución ya no es lo que dice la Constitución, sino lo que a ellos les pareció en ese momento. Y con el argumento de la Constitución viviente, entonces decidieron que ahora los homosexuales tenían un derecho a adoptar, lo cual no es verdad. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No hay un derecho a adoptar. Hay sí un derecho a ser adoptado, hay sí un derecho a ser protegido, hay sí un derecho a ser resguardado, y esos derechos son de los niños. Esos son los derechos que hoy en día no se están teniendo en cuenta por esta sentencia de la Corte Constitucional. Entonces tú me dices que la Corte Constitucional ya decidió sobre eso. No, tiene una sentencia dentro de una cadena larga de sentencias que es excepcional. Y lo que pasa es que los activistas que están de tu lado y últimamente hasta los miembros destacados del gobierno, lo que buscan es poner en letras de mármol, no en las letras de mármol del IVA ni de la tributaria, sino en letras de mármol de verdad que no podamos borrar, que en este momento y de aquí en adelante en Colombia los homosexuales tienen derecho a adoptar. Eso no es cierto ni constitucionalmente, ni legalmente, ni inclusive por la jurisprudencia. Entonces, como eso no es cierto, el único mecanismo legal y constitucional que se ha encontrado para revertir esa enormidad jurídica, pues ha sido la participación democrática del constituyente primario. ¿Por qué ahora no lo permiten? Porque ahora inclusive dicen que cuando el pueblo se manifiesta mediante una votación, eso es inconstitucional. Algo raro debe estar pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues un afán totalitarista y muy
poco democrático de parte de este lobby que está en este momento teniendo eco en las principales instancias del gobierno. Elizabeth, adelante. Juan Camilo, le he pedido ya varias veces que no diga mentiras. La primera mentira que aquí le voy a pedir que revise es, o por lo menos estudie, es que la Corte Constitucional solo tiene una sentencia que se refiere al tema de adopción. Son más. Sí, las anteriores decían lo contrario. No. Por eso le estoy diciendo que no le diga mentiras a la gente o que estudie. Son más. La que definió la adopción individual, la que definió la adopción en pareja cuando hay vínculo biológico con el hijo a adoptar, y la que finalmente resuelve que los homosexuales pueden adoptar, haya o no vínculo biológico con el hijo a adoptar. Y hay un par adicionales, pero básicamente le cuento de esas tres para que no le diga mentiras a la audiencia, porque la mentira en la audiencia es una pesadilla. La 814-2001, ahora déjeme que seguir. No es ninguna de las. Perdón, ahora déjeme seguir. 2001 es un poquito antes del 2011, 12, 13, 14 y 15, que es de donde son las sentencias que estoy citando. Por eso le digo que hay que estudiar, Juan Camilo. Pero es que la Constitución es del 91, hasta el 2011 hay 20 años. En esos 20 años la jurisprudencia fue consistente. En 20 años la jurisprudencia fue consistente en contra de los derechos de los homosexuales. Jamás se nos ocurrió decir: no, eso fue una decisión de 9 magistrados, no vamos a acatar nada, nosotros vamos a desobedecer el Estado de Derecho. Nunca. Al contrario, estuvimos todo el tiempo insistiendo, este es un tema de igualdad, este es un tema en el cual tiene que avanzar el país en reconocer los derechos a todos los ciudadanos independientemente de si tienen una orientación sexual u otra, igualdad de derechos para todo el mundo. Eso fue porque acá no se les ocurrió a los colectivos LGTBI, pero en el mundo ya han promovido referendos sobre esto una y mil veces. No, eso no es porque no se nos haya ocurrido. Aquí es no porque tuvieron esa idea, claro no tuvieron esa idea, pero lo hubieran podido hacer y hubieran podido salir a votación. Es un Estado de Derecho que respetamos. ¿Por qué no lo llevamos todas estas discusiones porque a la votación? Que el sistema democrático tiene establecidos unas vías. Pues las vías como el referendo. Está en el artículo 378 de la Constitución. Si fuera el referendo, yo creo que el referendo es una vía legítima para buscar la respuesta del Estado en algunas cosas, pero no en estas. No del Estado, de los ciudadanos. Es una manera de buscar la respuesta de los ciudadanos frente a temas específicos, sin duda, pero no frente a los derechos de las minorías. ¿Por qué en esta no? Ahí no. Por los derechos de las minorías. Ay, qué maravilla que haya citado eso. De las minorías y mucho menos de las minorías. frente al derecho de los niños y las niñas. Terminar a Elizabeth, porfa, y luego usted le responde, Juan Camilo. Muchas gracias. La vía de referendo puede funcionar para muchos temas, pero está absolutamente comprobado que las mayorías no pueden decidir los derechos de las minorías. Es obvio. Si hoy dijéramos, por ejemplo, hagamos un referendo a ver si le ponemos la pena de muerte a los políticos corruptos, posiblemente ganamos. Y eso sería una barbaridad. Porque la Constitución política dice que la pena de muerte está prohibida en Colombia. Entonces, por vía de referendo se pueden hacer cosas, pero hay cosas que están limitadas para el referendo. Y este es uno de esos temas que están limitados por vía de referendo, pero no por la Corte Constitucional colombiana que les cae tan gorda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado 2 sentencias en las que le ha dicho a 2 estados: ustedes no deben permitir que las mayorías aplasten a las minorías en una votación, porque esa no es la vía por la cual se garantizan los derechos. Muchas gracias. La democracia impide mantener la democracia recomienda que esta no sea la solución que se utilice. Aparte de todo, es que el tema aquí no es de vamos a votar todos a favor o todos en contra, es que mientras votamos hay miles de niños en el sistema de protección del ICBF que se están quedando sin adopción, y cuando ese referendo salga, sea a favor o en contra, ya muchos de ellos habrán perdido la oportunidad de ser adoptados. Eso al menos debería interesarles. Bueno, para claridad de la audiencia, el discurso de los derechos de las minorías no es una teoría jurídica que esté fundamentada ni en la ley ni en la Constitución de Colombia. Por el contrario, es una pseudoteoría y pseudodoctrina jurídica que ha sido... ¿De qué universidad? De los Andes, que es desde donde se ha promulgado esta pseudoteoría. De hecho, leí hace poco la intervención de la decana de Derecho de los Andes diciendo que esta teoría es una teoría que se basa en el derecho post-nazi. ¿Y dónde está el derecho post-nazi en nuestra Constitución? Que me citen los artículos donde claramente diga en algún lugar que las minorías, primero,
tienen unos derechos intocables. Segundo, que las mayorías deben plegarse a lo que unas personas que dicen defender minorías digan, porque es que el derecho de las minorías surge de una manera muy particular. Primero se lo idean unos activistas, después esos activistas se lo dicen a unos abogados y después esos abogados logran que las jueces en las Supremas Cortes lo avalen y lo pongan como intocable. ¿Cómo funciona esto? Los activistas entonces definen quiénes son la minoría y qué derechos deben tener, y una vez definen quiénes son estas minorías y qué derechos deben tener, entonces gracias a sentencias de altos tribunales vuelven esos derechos intocables. ¿Por obra y gracia de quién? De ni idea, porque es que en realidad esa estructura jurídica no tiene ningún asidero en nuestra Constitución ni en nuestra ley. En nuestra Constitución lo que sí dice es que prevalecen los derechos de los niños sobre cualquiera. Lo que sí dice es que los mecanismos democráticos deben ser utilizados de la manera correcta en que ellos están previstos. Lo que sí dice es que el referendo es un mecanismo de participación válido para que el pueblo de Colombia defina asuntos de cualquier índole. Lo que sí dice es que en últimas todos debemos poder convivir armónicamente en un país que debe estar suficientemente abierto para eso. ¿Cómo es que en este momento entonces unos colectivos LGTBI y unos activistas no nos van a permitir a unos colombianos que en este momento son más de 2.300.000 que firmaron en favor del referendo de la adopción? ¿Por qué no nos permiten llevar esto a las urnas? Esa es la democracia. Ese sí es un derecho amparado y no es esta tiranía del derecho de las minorías que nos quieren imponer. Juan Camilo, otra vez, no diga mentiras. Ese discurso de las minorías no nos lo inventamos los LGBT. ¿Cómo le parece? Eso nació con las iglesias minoritarias antes de la Constitución del 91, es decir, con todos los que no eran católicos, porque en este país, para la audiencia que está escuchándonos, antes de 1990, cualquier iglesia que no fuera católica no tenía los mismos derechos, no podía casar a la gente, no podían, bautizaban porque este no era un requisito que fuera del derecho civil, pero los matrimonios realizados en esas iglesias no eran válidos. Antes de 1990, las iglesias cristianas eran una minoría, y con el discurso de la minoría, iglesias cristianas, afrodescendientes, indígenas, consiguieron incidir en la Constitución política de 1991. Entonces no le diga mentiras a la gente que esto de las minorías se lo inventaron los homosexuales, porque da pena, es una afirmación realmente muy desinformada. Antes de 1990, las iglesias minoritarias eran exactamente eso, minorías, y siguen siendo minorías. Lo que pasa es que en este momento hay una alianza poderosa que yo creo que es respetable entre la ultraderecha católica y las iglesias cristianas, y lo han hecho de una manera sistemática interesante. Están buscando además lugares de poder. Todos los pastores que hoy en día están figurando en medios y además informando cosas, están haciendo campaña política adelantada. Este referendo es la campaña política presidencial adelantada de la senadora actual Vivian Morales. Eso es todo. Aquí lo que hay es un interés político. Pero no le digamos mentiras a la gente. El discurso de las minorías, primero, no es un invento nuestro. Segundo, es una cosa de tradición en el derecho, que me sorprende que un abogado no conozca. Y tercero, es una barbaridad que quien fue minoría ahora quiera apabullar a otra minoría porque ya se sintió fuerte. Bueno, me parece muy significativo, doctora Elizabeth, que usted haya aprovechado el tema de la fundamentación legal y constitucional del discurso de minorías, que para mí es ninguna, para hacer una pequeña acotación sobre el por qué las religiones en Colombia no deben tener ni voz ni voto. Pero bueno, eso es parte de la forma en que las religiones en Colombia, al contrario, defender el sistema democrático, lo valioso del sistema democrático es que no importa si usted cree o no cree. Si usted cree en Buda o en Mahoma, o si cree en Dios, votar. O si cree en quien usted quiera, pero todos votar con los mismos derechos. Yo le apuesto que si hacemos un referendo entre los derechos de los católicos y los cristianos, van a perder los cristianos. 8 de la noche y 49 minutos y 50 minutos en estos momentos. Abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Carlos, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, en Cali. En Cali, ¿ya tomó partido? Por supuesto, claro que sí. Adelante, por favor, lo escuchamos. Pues no se trata de rivalidades ni no falta. Obviamente somos 44 millones de colombianos que no tenemos por qué nosotros
mismos hacernos una vida tortuosa. Pero lo que sí es que en valores democráticos lo que está en juego precisamente es la validez de la democracia. Es que la validez de la democracia no se rige porque está escrito algo. La Constitución del 91 lo que nos demostró precisamente es que la ley ante la democracia debe ceder, no que la ley debe imponerse ante la democracia. Hola David, buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Bogotá, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, afortunadamente, y pues aunque no soy del colectivo LGTBI ni pertenezco a ningún grupo de esa índole, yo apoyo a la doctora Elizabeth, ya que la democracia ha sido tergiversada tanto que un grupo minoritario, mayoritario, quieren imponerle la decisión de los demás. Feliz noche. Feliz noche. Richard, ¿de qué ciudad nos llama? Buenas noches. Buenas noches, desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga. ¿Ya tomó partido? Ya tomé partido. Muy bien, lo escuchamos. Pues, en realidad me parece que siempre, y en siempre los debates que has hecho, personajes como la doctora Isabel, que pertenecen obviamente al lobby gay, pues terminan haciendo escándalo, y en este caso, solo diciendo, no diga mentiras. Hola Joel, buenas noches, ¿dónde está? Aló, en Hola. Santa Marta. En Santa Marta, Joel, lo escuchamos. Mira, yo firmé el plebiscito, el referendo de la doctora Vivian Morales como padre de familia que soy. La Corte Constitucional, los magistrados cometieron un claro prevaricato, reemplazando a los senadores y legislando. Eso en la parte legal. Como padre de familia, el artículo 44 de la Constitución establece que los derechos de los menores priman sobre los derechos de los demás. Eso no lo tuvo en cuenta la Corte Constitucional, sino que falló. Una tutela a favor de dos homosexuales que pretendieron adoptar y evidentemente como tenía que ser el bienestar familiar se opuso. Javier, buenas noches, ¿de dónde nos llama? De Cali. De Cali, ¿ya tomó partido, Javier? Correcto, Juan Pablo. Lo escuchamos. Yo creo que ahí estaríamos vulnerando los derechos de los niños porque entrarían a ser la minoría en este caso contra la mayoría que son los grupos LGTBI que quieren adoptar. Además de eso, yo pienso que en el caso de las mujeres que se casan, ellas pueden engendrar bajo inseminación y solucionan el problema, no compliquemos la vida y los hombres pueden alquilar vientres. Diego, buenas noches, ¿dónde está? Sí, muy buenas noches, en Mosquera, Cundinamarca. Mosquera, Cundinamarca, lo escuchamos, Diego. Sí, ya tomé partido en contra de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Digo yo que si dos hombres adoptan un niño, ese niño corre el riesgo de que sea abusado por esos dos hombres que le gustan los hombres. ¿Qué tal esa porquería? Luis, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola, muy buenas noches, de Bucaramanga. Bucaramanga, ¿ya tomó partido? Sí, claro, te comento, aunque no estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales, lo que sí nos han dicho en el debate es que esa jugada política de la doctora Vivian Morales le cuesta al país la medio pendejadita de 820.000 millones de pesos. Lady, buenas noches, ¿dónde está? Hola, buenas noches, Popayán, Cauca. Popayán, Cauca, la escuchamos. Es muy preocupante las cifras, la diferencia, la discrepancia que hay entre cifras estadísticas de ICBF. Y comparto la opinión de nuestro compañero que la inversión que se va a hacer en el otro plebiscito son cifras económicas que pueden ayudar a garantizar la prevención y la protección de nuestros niños y niñas. César, hola, ¿dónde está? Pereira Risaralda. Pereira Risaralda, lo escuchamos. Sí, yo quiero opinar, decirle a la doctora Elizabeth, se llama la muchacha que está ahí, que aquí no estamos hablando de los derechos de la comunidad LGTBI, sino que estamos hablando de los derechos de los niños, el derecho que tiene un ser humano, un niño, a tener un padre y una madre. Se le está negando ese derecho a esas personas, a esos niños. No estamos hablando de los derechos de los homosexuales. Aquí es claro eso, y ya no le demos tanta importancia a esos temas, porque hay temas mucho más importantes de los que hablar en este país. Raúl, hola, ¿dónde está? Buenas noches, estoy en Bogotá. En Bogotá, lo escuchamos. No, o sea, yo le quiero decir a la doctora Elizabeth que ella debe entender de que en una familia la figura de papá y mamá es irreemplazable. Wilson, ¿qué hubo? ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches, Wilson. ¿Le puede bajar al radio, por favor?
quiero comentar que las personas homosexuales también tienen derecho. No, muy difícil así. Isabel, buenas noches, ¿dónde está? Andrés, hola, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, desde Medellín. Medellín, lo escuchamos. Ok, bueno, yo pienso que las personas del mismo sexo tienen todos los derechos del mundo como personas humanas que son, pero una cosa son los derechos de ellos y los derechos de los niños. Hay que pensar en los niños primero. Guillermo, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí. Hola. De Popayán. Popayán, adelante, lo escuchamos. Sí, mire, es algo muy puntual, no entiendo y no he podido entender, y la W lo repite, aquí habla de iglesias cristianas, y la católica, ¿qué es? Es una iglesia cristiana. Y yo creo que si van a hablar de iglesias cristianas, estamos hablando de otras iglesias budistas, islámicas, etcétera. En todo caso, por favor, corrijamos eso. Son iglesias de sectas evangélicas o disidencias, pero son iglesias cristianas como son la iglesia católica. Gracias, Guillermo. Hola, Isabel, buenas noches. ¿Dónde está? Hola, bien. Mira, preocupada por este tipo de propuestas que lo único que hacen es segregar más a la población, y definitivamente, de acuerdo con la doctora Elizabeth, creo que todos tienen derecho a tener una familia y hay que pensar primero en los niños. Yesid, finalmente, buenas noches. ¿Dónde está? Buenas noches. En Pereira. Pereira, lo escuchamos, Yesid. Creo que aquí se tienen que proteger los derechos de los niños. No se trata de discriminar o segregar. Creo que los adultos podemos promulgar cualquier norma en favor de la igualdad, pero los niños debemos protegerlos. 8:57, Elizabeth Castillo Vargas, gracias por estar aquí en Partida W. Gracias a ti por la invitación. Yo quiero referirme rápidamente a un par de cosas que dijeron. Respeten a los homosexuales. Nosotros no somos los que abusamos a los niños en este país. Nosotros no somos los que tenemos esas cifras infames de abuso contra los niños y las niñas. Las Juliana Zamboni, las Aritas, las han violado heterosexuales. Los homosexuales no hemos violado a nuestros hijos. Respéteme a mí también, porque soy heterosexual y yo no he violado a nadie, por favor. Pero hay más estadísticas a favor de la afirmación de que los heterosexuales serían un peligro. Y no lo estoy diciendo. No es eso lo que estoy diciendo. Hay estadísticas de que los homosexuales son un peligro. Estoy diciendo que cada año en este país más de 100.000 niños son abusados por personas muy cercanas a su familia, hombres heterosexuales. Eso es lo que estoy diciendo. Y le pido a la gente que por favor se piense un minuto qué es lo que están creyendo que los homosexuales hacemos con nuestros hijos. Respeten. Nuestra maternidad se respeta. Nuestra paternidad se respeta. Y cuando estamos con nuestros hijos, amamos a nuestros hijos y protegemos a nuestros hijos como haría cualquier papá responsable. Como hace Juan Camilo con su hija, así protejo yo al mío. 8:58, Juan Camilo Ramírez Ruiz, gracias por estar en Partida W. Muchas gracias, Juan Pablo, y quisiera despedirme no en un tono tan airado como el de la doctora Elizabeth, pero en un tono más respetuoso hacia nuestros señores congresistas. El día de mañana en la Cámara de Representantes se va a tomar una decisión trascendental para la democracia de este país, y por eso quisiera desde aquí muy humildemente llamarlos a que estos señores congresistas le hagan honor a su carácter de representantes electos del pueblo y permitan que seamos nosotros, los ciudadanos colombianos, los que definamos nuestra esencia. Que ojalá mañana en el Congreso triunfe la democracia. 8:59, ustedes gracias por estar ahí, por escuchar Partida W. Mañana no se pierdan a las 8 de la noche en punto, otro debate fenomenal, solo aquí en W Radio.